Buena tarde para todos. Vamos a tratar de cumplir los 5 minutos. Entonces, vamos a hacerlo de la manera más rápida posible. Empezamos con una base muy especial y es precisamente el hecho de cómo trabajar y cómo unir la ciencia y el conocimiento tradicional con el conocimiento científico, pero sin desconocer el territorio y el territorio en su amplitud. Por eso la base de todo este proceso es el trabajar con quienes están en territorio para poder generar procesos en torno a no he hecho nada, en torno a la apropiación del conocimiento. En este sentido, la base de los procesos de conservación se toman con la apropiación del conocimiento. El conocimiento se genera desde las comunidades, el análisis de la información se hace con estas comunidades, pero sin descuidar precisamente la base y el conocimiento científico. Los institutos de investigación generan conocimiento para quienes están en territorio, que son las comunidades indígenas, y con estas comunidades indígenas es con quien se analiza la información precisamente para la toma de decisión. Toma de decisión que va precisamente en el marco del conocimiento, pero el conocimiento se hace con ellos para que sean ellos mismos los que digan la información es la verídica, como es la información que es tomada por ellos mismos, empiezan a entender el comportamiento y al saber el porqué de este tipo de información. Con base en esto, las comunidades indígenas, y empezamos con un ejercicio muy bonito, y es un proceso de más de 15 años que llevamos con esas comunidades indígenas. Son 2 sitios Ramsar y ahí hay comunidades indígenas. Nosotros empezamos trabajando con las esposas de los indígenas porque son esposas de pescadores y a ellas les llegaba el pescado. Entonces empezamos a capacitar a estas mujeres para que supieran qué era lo mínimo en términos de tomar información, y esa información nos permitía saber qué especies se estaban capturando, los tamaños de las especies y la edad reproductiva de estas especies, y eso nos permitía generar diferentes procesos en términos de la conservación. Todo este proceso y esa generación de información se tomaron en 2 sentidos: pesca, pero también fauna. ¿Por qué fauna? Porque las comunidades indígenas, en el marco de su conocimiento y en el marco de su dinámica natural y su cosmovisión, ellos se alimentan de la fauna. Y necesitábamos saber cuál era esa fauna que estaba siendo más presionada, precisamente para poder generar programas de protección y conservación de esas especies que ellos estaban utilizando. Esta información no la teníamos porque no habían procesos precisamente de monitoreo, de análisis de esta información. A través de lo que hicimos, tanto con las comunidades como con los institutos de investigación, pudimos generar ese tipo de información. Identificamos las especies que estaban siendo más presionadas, pero también identificamos las áreas o los hábitats que requieren estas especies. A través de todo este proceso se genera precisamente unos compromisos con estas comunidades, y ahí es donde empezamos a analizar todo este tema del comanejo. El comanejo simplemente son acuerdos entre la institucionalidad y entre esas comunidades indígenas.
La comunidad indígena apropia el conocimiento y sabe el porqué de cada una de estas especies y las decisiones que se toman. Entonces, las decisiones, ejemplo, el tema de pesca. El tema de pesca se establecen unas vedas que es no pesque en determinado tiempo y no pesque cierta especie que ha sido identificada que está demasiado presionada. ¿Eso qué implica? Que se dejan esos espacios para que las especies se puedan reproducir y no se capturan antes de que hagan todo su proceso. Eso ha hecho, y ahí están los resultados, y como tengo solo 5 minutos, no me puedo detener, el que hayan especies que... ya, tengo 10, huepa. Qué bueno, qué bueno. Ay, iba corriendo, pero tengo un poquito más de tiempo, súper. Hay procesos particulares como el caso del pirarucú, que ustedes lo conocen, es el Arapaimajigas. En un sitio Ramsar estaba ya no había sido identificado, estaba descontinuado, estaba demasiado presionado por ser una especie súper gigante y que tiene mucho pedido por parte de las comunidades. Ya no había Arapaimajigas. Cuando empezamos a hacer estos acuerdos entre las mismas comunidades, se disminuyó la presión sobre la pesca y sobre el resto de especies, y eso hizo que 10 años después empezara a aparecer los nidos de pirarucú, perdón, y eso ya nos dan los primeros índices en términos de que se está recuperando el hábitat de una especie que no estaba identificada en esa área. Eso se consigue a través de ese comanejo y a través de los compromisos que se generan con estas comunidades. Son las mismas comunidades las que garantizan que se cumplan los acuerdos. No hay policía, no hay autoridad ambiental, son ellos mismos los que están haciendo ese proceso. Nada es barato en esta vida, hay que conseguir recursos a través de un proyecto Jeff que precisamente lleva los mismos 15 años, es con el que se ha apalancado recursos para que estas comunidades tengan unos incentivos. No se les está pagando completamente, o sea, un salario mínimo, sino se le dan unos recursos para que ellos puedan tener alimentación y duren unos determinados días y puedan generar esos acuerdos. Son ellos mismos, no tienen armas, lo único que tienen, se me acabaron mis 10 minutos. Son ellos los que garantizan precisamente que se cumplan esos acuerdos. No hay fuerza, no hay armas, no hay ningún tipo de presión, sino es el diálogo entre ellos, y ellos mismos se cuidan porque tienen la información en términos de la presión que se le está generando a su recurso y empieza la responsabilidad. Por eso lo importante en términos de ese monitoreo. Por eso el monitoreo comunitario es la base de la sostenibilidad de este territorio. Aquí hay demasiada información como para desaprovechar mis 2 minutos, pero es importante el término de las especies que ustedes ven allá. Hay un sitio Ramsar que es de donde sale el 70% de las especies de peces ornamentales del mundo. Es supremamente importante y hay demasiada presión sobre el recurso. Con este resultado en términos de monitoreo se están generando acuerdos para disminuir la presión y proteger esas áreas en donde se han identificado esas especies. Adicional, y en términos de sostenibilidad, ya voy a terminar, ustedes ven los registros de especies. INIRIA y sobre todo la Amazonía está en el Global Bird Day como una de las zonas que tienen mayor cantidad de avistamiento de
aves. Eso implica que hay un fuerte soporte en términos de aviturismo. Y esa es la apuesta que se tiene para esos dos sitios, Ramsar, que permitan llegar hacia la sostenibilidad. Con esta termino, para que no me saquen mi tarjeta roja, ya termino. Hay 5 reflexiones a tener en cuenta frente a más de 15 años de trabajo. La primera es que el monitoreo comunitario es el que fortalece la conservación. La segunda es que la gobernanza es la clave para la sostenibilidad de los humedales. El tercero es que el conocimiento tradicional complementa la información científica, siempre tiene que estar completamente transversal a los diferentes procesos. La articulación institucional potencia todos estos resultados y es súper necesaria en todos los procesos. Y lo último, la conservación debe generar beneficios para las comunidades y eso era lo que estábamos hablando. Es una parte de negociación. Si la comunidad ve que se beneficia, le apuesta. Si no, nada. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Ahora invito a Daniela Vargas del CERNAM a venir aquí y sí, después tendremos a Alonso Pérez del Instituto del Bien Común, a Marcelita Ponce de León de Alinea International y después una copresentación del The Nature Conservancy de Camilo Navarro y Aldo Cárdenas. Perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí hay un... Creo que yo. ¿Para moverse? Ok. Ok. Thank you. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Vargas Machuca. Formo parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú. Y es un placer con ustedes compartir esta presentación. Creo que yo sí tengo 5 minutos. Ok, entonces a los 5 minutos me tendré que ceñir. En realidad esta presentación, que forma parte de este bloque del comanejo que tenemos con las comunidades y organizaciones locales, es un caso emblemático que tenemos en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria y que de hecho hay muchos investigadores y organizaciones que han formado parte de este ejemplo que vengo a presentar hoy día, ¿no? La pregunta es, ¿podemos recuperar las turberas, en este caso amazónicas, sin dejar de aprovechar los recursos que están en ellas? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Bueno, la Reserva Nacional Pacaya-Samiria se ubica en Loreto. Es una región que ha sido ampliamente ya conversada y hablada por muchos investigadores acá. Y creo que es parte también del viaje que van a hacer. Entonces, en este caso en particular, ¿qué sucedía en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria? Teníamos que durante muchos años la extracción de un fruto en particular, que era el aguaje, ¿no?, que viene de las palmeras, que son turberas, se hacía talándolas, ¿no? Y esta cosecha de aguaje, justamente, uno, reducía la productividad del bosque, dos, la degradaba y, sobre todo, afectaba la integridad de las turberas que dejaban de ser reservorios y más bien hacían como ya emisiones de carbono. Entonces, como decía al inicio, la pregunta no era impedir el uso del bosque, sino cómo hacerlo más sostenible, y esto en el marco también de cómo hacemos conservación desde el Estado, ¿no? No significa no tocar, ya creo que hemos dejado hace mucho tiempo ese paradigma y la idea era justamente poder transicionar a ese mecanismo, ¿no? Entonces, la solución no era, o creo que es un poco pequeño dejarlo en solo evitar o concentrarnos en que la metodología era dejar de talar o restringir un recurso. No, era justamente crear un modelo de cogestión. Y ese modelo de cogestión
ha sido impulsado desde la academia, desde diferentes organizaciones y adoptado por el Estado justamente para transitar a ello. Las comunidades ya tenían sus conocimientos, ya sabían cómo hacer el aprovechamiento de pero en ese momento no veían quizás que la forma en cómo lo venían haciendo afectaba directamente a la sostenibilidad no solamente del bosque, sino de sus medios de vida. El CERNAM, como parte del Estado, siendo parte de todo este proceso y teniendo en cuenta las recomendaciones de la academia, justamente, era adoptar ya un nuevo enfoque en el que concertábamos planes de manejos participativos y acuerdos para el aprovechamiento de este tipo de recursos sin talarlos. La idea era dar asistencia técnica justamente para ello y que las comunidades puedan estar de la mano con nosotros para conservar a las turberas, en este caso los aguajales. Y bueno, la academia, a partir del Instituto de Investigación de Amazonía Peruana, el IAP, justamente nos ayudó a eso, a la generación de esa evidencia y cómo el monitoreo de investigación durante más de 20 años pudo evidenciar justamente eso, ¿no? Y los resultados en realidad justamente fue el manejo sostenible, que es lo que busca el CERNAM, la recuperación progresiva de estos aguajales, la conservación de una reserva importante de carbono y sobre todo los medios de vida sostenibles, que es lo que principalmente buscan las comunidades locales que tratamos de apoyar. Entonces, después de 20 años, justamente estos fueron los impactos o los resultados, ¿no? Teníamos un bosque más sano, donde ya se empezaban a ver signos de recuperación, el carbono que teníamos protegido, justamente a partir de evitar la tala de los aguajales y poder conservar la integridad ecológica de las turberas, tener más ingresos para las mismas comunidades, y eso se tangibilizó en el mismo ingreso que tenían económico las comunidades, ¿no? Y el mayor potencial económico que justamente dio esta investigación fue que el reemplazar en la metodología de aprovechamiento ayudaba a que se pueda aumentar el valor estimado de justamente el aprovechamiento de ese recurso cuando solamente cambiamos la forma de la metodología del aprovechamiento. Creo que eso es una de las cosas más importantes que se tiene, ¿no? Y bueno, el trabajo continuo creo que ha sido, y este es uno de los ejemplos más particulares que tenemos dentro del CERNAM, cómo es la sinergia que ha habido entre las comunidades, la academia sobre todo, y las diferentes organizaciones e instituciones privadas y estatales que nos han apoyado a ello. Entonces, creo que ya para agotar mi tiempo, tenemos creo que 3 condiciones para conservar las turberas a largo plazo. Uno es el reconocimiento en la conservación que tienen los pueblos indígenas como socios de gestión. Creo que esto es una de las cosas más importantes que hemos adoptado y aprendido a lo largo de los años como institución, y no solamente verlos como una especie de beneficiarios, porque, vamos, ellos han estado desde siempre y antes que se establezca un área natural protegida. La gobernanza dentro de las mismas, en realidad ser parte de un área natural protegida ayuda y potencia a poder concertar esa gobernanza y ya dejar de lado de repente esa estigmatización que se tiene de que el área natural protegida es no tocar. Y finalmente, pero no menos importante, el financiamiento, ¿no? Siempre el desafío es cómo construir estos mecanismos financieros de manera permanente para que puedan sostener a largo plazo las decisiones del manejo que estamos tomando dentro de áreas naturales protegidas. Y bueno, finalmente dejarlos con esta conclusión, ¿no? En la Reserva Nacional Pacaya-Samiria creo que es un caso muy emblemático que demuestra cómo el conocimiento tradicional, la ciencia, la gestión de áreas naturales protegidas puede ayudar justamente a recuperar turberas, a fortalecer los medios de vida y sobre todo a contribuir con la acción climática. Gracias. Gracias, Daniela. Ahora vamos a escuchar a Alonso Pérez del Instituto del Bien Común.
Gracias. Buenas tardes con todos. Alonso Pérez. Yo formo parte del Instituto del Bien Común, una institución peruana que viene trabajando hace casi 30 años en Amazonía peruana, promoviendo la gestión óptima de los bienes comunes. Ahí está. ¿Una más? Ahí está. Bueno, entonces voy a presentarles este proyecto que venimos desarrollando con Landscape Alliance, con el IAP y la SPDA, y donde lo que buscamos dentro de los diversos componentes que tenemos es, desde una mirada más social, más comunitaria, entender estas capacidades, estas instituciones, estas prácticas que están alrededor del manejo sostenible de estos aguajales que están por arriba de las turberas, ¿no? Siguiente. Trabajamos en dos zonas, en la parte de Loreto, en Pacaya Samiria, ya lo mencionó la compañera, en un escenario de área protegida con comunidades nativas, y luego más al sur, en un escenario donde es un contexto distinto, donde trabajamos con caseríos mestizos, de población mestiza, y la tenencia de la tierra es un poco más atomizada, es más complejo ahí. En ambos escenarios también, desde un enfoque de investigación, acción participativa, proponemos la cosecha sostenible con el uso de subidores de palmeras, el monitoreo interactivo para evaluar el recurso, entre otras actividades, ¿no? Entonces, digamos, buscamos acercarnos a entender estos aguajales como bienes comunes, como sistemas socioecológicos y poniendo atención en el acceso, en el uso y en la gestión del recurso, ¿no? Siguiente. Ya. Entonces, en ambos territorios lo que hemos encontrado es que el acceso principalmente es por un uso ancestral, hay un historial de aprovechamiento, hay proximidad territorial con el recurso. Este es el caso de Loreto y un poco para ponerles en contexto es el río Marañón, algunos de ustedes van a estar mañana más por la parte baja. Del río Marañón hacia abajo es la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que es un área muy extensa, y dentro hay unidades de manejo. Este es un área de manejo de unas 62.000 hectáreas, este polígono rosado, y en ese polígono rosado donde hay un derecho adquirido, donde hay comunidades nativas, hay cuotas de extracción, hay un plan de manejo, nosotros trabajamos en dos comunidades, hay otras comunidades. Lo que hemos encontrado es que a pesar de haber este andamiaje legal, formal, aún sigue habiendo un acceso y un uso del recurso regulado por derechos consuetudinarios. En algunos casos se pueden presentar tensiones entre las comunidades, sobre todo para el acceso, ¿no? Y otro caso importante que hemos encontrado es unas situaciones de multiterritorialidad, y me refiero a esto con comunidades que aprovechan el recurso tanto dentro del área protegida como también fuera. Si esas comunidades quisieran formalizar su aprovechamiento, tendría que seguir dos procesos distintos, dos tratamientos distintos y conversar con dos actores distintos del gobierno, solamente porque el río Marañón separa el aguajal dentro de la reserva, fuera de su territorio, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, y en el caso de Ucayali, este es bueno, ven ahí el ecosistema, el pantano de Palmera. Son bienes comunes de acceso abierto. En este caso no hay un derecho formal otorgado para los comuneros, para los propietarios que colindan ahí. ¿Le das una más, por favor? Y ven cómo acceden ellos al recurso. Lo que hemos encontrado aquí que digamos, la menor escala, el menor número de usuarios que hay en torno a este espacio parecerían estar facilitando un mejor aprovechamiento y una mejor gestión local del recurso. Tanto aquí como en el otro territorio, los derechos son, digamos, principalmente regulados por, el recurso es regulado por derechos consuetudinarios que son socialmente reconocidos y legítimos. ¿Sí? Finalmente, para pasar de esa imagen a la otra imagen, toma tiempo, es un proceso. Sin embargo, queremos compartir tres mensajes claves. Primero, que los aguajales, estos ecosistemas de palmera, son sumamente complejos y derivan desde
la diversidad de usuarios, la diversidad de escalas, los diferentes arreglos institucionales que hay en torno a la gestión. Segundo, que las dinámicas sociales y las instituciones locales tienen que estar en el centro del manejo sostenible, sobre todo cuando diseñamos planes de manejo, estrategias de manejo, muchas veces desde afuera. Y tercero, que a pesar de que la formalización es importante, claro que sí, el reto está cómo acercar estas instituciones formales a estas prácticas locales y muchas veces reglas informales que hay para, digamos, concatenar mejor los esfuerzos. Eso sería. Muchas gracias. Ahora invito a Marcelita Ponce de León de Alinea International. Como quieras, lo hago. Perfecto, gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Es un honor para mí estar acá junto a grandes entendidos de los Petlands. Mi nombre es Marcelita Ponce de León, soy ingeniera agrónoma y soy la actual gerente de campo para el proyecto Mujeres Guardianas de la Biodiversidad y la Resiliencia Climática en paisajes de bofedales y turberas. Siguiente, por favor. Estamos trabajando en 3 países, los países andinos de Ecuador, Bolivia y Perú. Y bueno, lo que hacemos nosotros como proyecto es, de alguna manera, acompañar a mujeres específicamente indígenas en estos 3 países para fortalecer su liderazgo en el cuidado, la defensa y la gobernanza participativa de estos humedales andinos en el que estamos trabajando, que son ecosistemas Ramsar, siempre reconociendo los saberes locales y los derechos territoriales que se encuentran en esos territorios como base para una conservación justa y resiliente en el clima en estos 3 países. Siguiente, por favor. ¿En qué territorios estamos trabajando? Pues básicamente estamos trabajando en ecosistemas Ramsar de los 3 países. Estamos en el complejo Yanganati en Ecuador, en Cotopaxi. Para Perú estamos en el Ramsar Bofedales y Lagunas, Laguna de Salinas, en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Y en Bolivia estamos en el Ramsar Los Lipes, que está dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Baroa. Siguiente, por favor. ¿Por qué fortalecer la gobernanza participativa con un enfoque interseccional? Nosotros como proyecto, a lo largo de estos 2 años de implementación, básicamente hemos aprendido que la participación no puede construirse desde un enfoque desde arriba hacia abajo. Eso es muy importante entender. Para nosotros la verdadera gobernanza participativa comienza cuando las propias comunidades de alguna manera deciden involucrarse en proyectos como este y también liderar los procesos. Las comunidades con las que normalmente ahorita estamos trabajando, que son 7 en total, desde un inicio aceptaron ser parte de la iniciativa, sus autoridades estuvieron involucrados y querían de alguna manera fortalecer ya lo que ellos ya tienen como conocimientos ancestrales y tradicionales para poder junto a nosotros poder aportar a la conservación de estos territorios que ellos consideran también importantes dentro de su cultura. Y bueno, muchas de estas comunidades no habían tenido la oportunidad, digamos, de tener un proyecto en sus territorios por muchos temas de, digamos, de gobernanza local, también como los desafíos de acceso a estas comunidades, especialmente en Bolivia, es difícil llegar a las Quetenas, que está a 7 horas de Uyuni en camioneta, es difícil de acceder y además también el camino es peligroso, por ejemplo. Eso es un desafío que hemos tenido que nosotros sobreponernos y entender con ellos que es posible siempre y cuando estén involucrados y nosotros les demos el acompañamiento respectivo. En estos territorios existen diferentes identidades, también hay jóvenes, niños, de todo un poco, y también existen idiomas distintos y maneras de ver la vida distinta, y es algo que nosotros hemos respetado desde un inicio. Nuestros equipos técnicos que trabajan actualmente tienen mucho cuidado en cómo se diseñan, se planifican y se implementan las actividades, porque la idea es que estas actividades correspondan a lo que ellos identifican dentro de lo que les vale o lo que es útil para su territorio. Eso
obviamente significa adaptar las metodologías para ofrecer espacios también de cuidado, porque específicamente nosotros que trabajamos con mujeres, lo que hemos hecho también es colocar apoyos de daycare para las mamás, porque muchas de ellas llegan con sus niños y obviamente las mamás no pueden prestar atención, y lo que hemos hecho es adaptar nuestras metodologías para poder ofrecer esto también y que las señoras puedan participar con tranquilidad, ¿no? Eso es algo que nosotros realmente le damos bastante importancia. Entonces, es por eso que la gobernanza participativa debe tener un enfoque interseccional, específicamente con este proyecto en género. Eso. A la siguiente slide, por favor. Gracias. ¿Qué nos dicen las mujeres con las que estamos trabajando acerca de la gobernanza participativa? Bueno, en esta diapositiva ustedes pueden ver una infografía que hemos trabajado con parte de una delegación que hace poco estuvo en un intercambio de experiencias en Canadá, con delegaciones de África y también de pueblos originarios de Canadá. Con las mujeres hemos trabajado en unas sesiones de reflexión y de discusión, en donde ellas de alguna manera nos han dejado una especie de 3 mensajes, ¿no? El primero es que ellas, a pesar de enfrentar ciertos desafíos, por ejemplo en Bolivia con el tema del turismo, que todavía no es muy ordenado, en el tema de Arequipa, la minería, y en el tema de Ecuador, que básicamente son las sequías y los incendios, ¿no? A pesar de todo eso, ellas continúan viéndose como las principales cuidadoras de estos peatlands, de estos ecosistemas, y lo consideran su territorio y su hogar, ¿no? Eso es el primer bloque de acá. En el segundo es que las voces de ellas, digamos, quieren participar en espacios de toma de decisión o de consulta, a pesar de muchos desafíos que se tienen, como son el machismo y también el adultocentrismo en temas de mujeres jóvenes, ¿no? Porque quieren dentro de esos espacios compartir sus conocimientos y ser escuchadas también desde su perspectiva como mujer y como mamás, que es otra perspectiva más. Y en el tercer bloque de acá es un poco, ellas nos hablaron acerca de su futuro, ¿no? Cómo se veían ellas siendo parte del agente de cambio, del agente conductor de actividades para poder preservar y participar directamente en la conservación de estos humedales, porque básicamente no solo significa conservar el espacio en sí, en físico, también tiene mucho que ver con conservar sus conocimientos y con sus mecanismos de desarrollo social entre mujeres y entre intercomunidades también, ¿no? Entonces, esa visión para nosotros, digamos, trabajar este material con ellas ha sido muy reconfortante para nosotros como equipo técnico y como proyecto, porque nos recuerda definitivamente que la conservación también es una apuesta por el futuro. Quienes en estos momentos, por lo menos en nuestro proyecto, las protagonistas son las mujeres, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, para ir un poco compartiendo con ustedes los aprendizajes de este año, de estos 2 años que venimos implementando el proyecto, hemos identificado estos 4 puntos importantes que quisiera compartir con ustedes. La primera es que la autonomía económica y política, digamos, son barreras que definitivamente se presentan, sobre todo cuando de alguna manera limitan su participación, ¿sí? De alguna manera, estas barreras que pueden ser oficiales y extraoficiales, porque dentro de las comunidades donde trabajamos, muchas de ellas, en los estatutos comunitarios se dice que las mujeres pueden participar, pero en la práctica no lo es así, ¿no? Entonces, lo segundo sería el tejer de las memorias colectivas, que es promover espacios de diálogo para que ellas puedan compartir entre ellas también y con otros actores acerca de la importancia del Ramsar. Pluralidad de conocimientos, que hay que ser muy, digamos, ver con 2 visiones, la visión científica y técnica, pero también reconocer que los conocimientos ancestrales y tradicionales son importantísimos para poder aterrizar esto que se trae a los territorios en temas de conservación. Lo último, pero no muy, digamos, ya necesario de mencionar, es que no necesitamos empezar desde cero. Ustedes se han visto durante estos días que somos muchas organizaciones trabajando en la conservación de estos ecosistemas.
solo tendamos puentes, abrámonos las puertas y ojalá podamos de alguna manera converger en algunas actividades a futuro. Lo último que les quiero dejar en la siguiente diapositiva es básicamente compartir el intercambio del que les hablé hace un rato. En Canadá estuvimos mujeres andinas, representantes de las áreas de reserva de Ecuador y Bolivia, junto con representantes del lago Chad, que es un proyecto importante que Línea también maneja en África, y comunidades de Winnipeg, donde tuvieron el espacio para dialogar y reflexionar sobre qué les había funcionado y sobre qué perspectivas tienen como comunidades que preservan estos ecosistemas. Y bueno, voy a dejarlo por acá porque creo que el tiempo ha corrido y tengo que ir terminando. Muchas gracias por su atención, muy amable. Lo siento. Gracias, Marcelita. Ahora voy a invitar a Aldo y Camilo para la copresentación del The Nature Conservancy. Y después tendremos una presentación un poco especial de Jean-Jacques Bambuta, del Gobierno de la República Democrática del Congo. Gracias. ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Mejor tú. Bueno, muchas gracias. Yo soy Aldo Cárdenas, de Nature Conservancy Perú. Bueno, yo quiero compartirles la experiencia que venimos trabajando también en la Amazonía, en turberas amazónicas. La siguiente, cuando hablamos de mecanismos financieros para conservar las turberas, muchas veces pensamos en grandes mecanismos como pago por servicios ecosistémicos, mercados de carbono, créditos de biodiversidad, que pueden funcionar para otras realidades, ¿no? Pero cuando uno a veces se ve dónde están ubicadas las turberas, y como pueden ver, en zonas tan inaccesibles a veces o mucho tiempo viajando, con diferentes realidades, uno choca y se da cuenta que todavía estos mecanismos no son adecuados para empezar a trabajar en este momento. Entonces, lo que vimos por conveniente es diseñar otro tipo de mecanismo que permitan, digamos, ser bottom-up, no top-down. Y cuando conocimos estas comunidades, como son las urarinas, también están ubicados también, para variar, en la zona de Loreto, en la zona también de sitio Ramsar, que es el abanico del Pastaza. Estas comunidades realmente son bastante aisladas, son 10 horas en bote que se tiene que navegar, tienen una economía de subsistencia, no hay a veces todavía mucho intercambio de dinero, a veces hay el trueque en estas comunidades, y entonces no tienen acceso obviamente a ningún tipo de crédito. En este escenario, pues, introducir algún mecanismo de mercado se vuelve todavía no viable, ¿no? Entonces hay que entender bien el contexto donde nos vamos a enfocar para no correr riesgos. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este año de proyecto? Es desarrollar algún tipo de asociatividad, ¿no? Estas comunidades, como les dije, todavía están poco asociadas, y dentro de Nature Conservancy hemos trabajado un mecanismo que ya viene promoviendo el gobierno peruano, el Banco de Desarrollo COFIDE, que son las únicas. Únicas es un mecanismo de microcrédito comunal, ¿no? Que permite que las comunidades se junten, entre 15 a 30 personas, aporten su dinero propio, no les damos nada a nosotros, ellos mismos ponen su dinero y se genera un ahorro. Y de este ahorro hacen préstamos entre ellos con una tasa de interés que vendría a ser el profit o la ganancia. Entonces, digamos que esto ha sido un mecanismo que hemos empezado a trabajar y ya se ven ya algunos cambios en estos 3 últimos meses, donde ya han visto oportunidades, ¿no? Para ver, no solamente pensar en el aguaje, como todo el mundo habla, sino ver otras oportunidades, ¿no?
se han hecho ya varios préstamos, ¿no? Están cada vez creciendo cada mes. Y algo interesante también fue la participación de las mujeres urarinas, porque cuando llegamos ellos no participaban, pero después de varias capacitaciones se ha visto que ya la mujer ha crecido en pedir préstamos, por ejemplo, ¿no? De 6 a 27% en solo 2 meses. O sea, ya las mujeres también prestan para su alimentación, para su pesca o también para alguna necesidad, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, y con esto termino. Las comunidades urarinas estamos viendo de continuar con este mecanismo. Necesitamos ver que este capital que se crea a futuro puede ser invertido en otras actividades también, como mejora en la cosecha del aguaje, en artesanías. También estamos ayudándoles a postular a otros fondos no reembolsables que está promoviendo el Profonampe. Y finalmente quería decirles que las únicas, como pueden ver ahí, las comunidades lo ven como una oportunidad para no depender mucho del aguaje, ¿no? Porque el principal cultivo obviamente en toda esta zona se ha visto que es el aguaje, el plátano también, pero hay que diversificar, ¿no? Cosa que no dependan mucho de los peatland. Ese es el mensaje, esperamos continuar avanzando para otra vez contarles cómo nos ha ido. Gracias. Now I invite, yeah, Camilo. We're a bit late on the agenda, so let's try to. Perfect. I'll do that. Si tú me la puedes pasar tú, ¿cómo no funciona? ¿Sí? Hola a todos y todas. Mi nombre es Camilo Navarro, formo parte del equipo de TNC Chile y hoy día queremos mostrarle un poco sobre el trabajo que venimos desarrollando para el manejo sostenible de turberas en la Patagonia. La siguiente, por favor. Lo que pueden ver en esta diapositiva es una visión general de la cadena de valor del musgo Sphagnum, el principal producto forestal no maderero que exporta Chile principalmente hacia el mercado asiático para suplir las demandas de la industria de las orquídeas. Esta industria posee una relevancia económica muy importante para el país. Genera ingresos en conceptos de exportación cercanos a los 24 millones de dólares anuales, pero también está muy relacionado a un problema, y es que se relaciona esta industria con una de las principales amenazas que tienen hoy día las turberas patagónicas, que son las malas prácticas de cosecha de musgo Sphagnum. Es por eso que estamos ejecutando un proyecto para promover buenas prácticas de cosecha del musgo en conjunto con socios clave, como lo son los recolectores del musgo, las empresas exportadoras y también la Universidad Bernardo Higgins en Chile. La siguiente, por favor. Se desordenó la diapositiva, pero les comento que la idea de esto era responder una pregunta muy importante antes de ejecutar el proyecto, y es que debíamos saber quiénes son las personas que están realizando esta cosecha del musgo para poder intervenir y ejecutar las actividades, ¿no es cierto? Es por eso que aplicamos una encuesta en estos lugares que se ven acá en el mapa, que básicamente es la región de los lagos del sur de Chile, y levantando esta información nos pudimos dar cuenta que muchas de las personas que se dedican a la cosecha del musgo se identifican como pertenecientes a pueblos originarios o indígenas, principalmente las etnias mapuche y huilliche. Y también nos pudimos dar cuenta que estas personas poseen una gran dependencia económica de este recurso natural. Y lo que tiene mayor relevancia si es que consideramos también que muchas de estas familias están cercanas a los umbrales de pobreza. La siguiente, por favor. También, a través de la implementación de esta encuesta, identificamos puntos buenos, como por ejemplo, que las certificaciones y capacitaciones que ejecuta el Servicio Agrícola Ganadero, que son las instituciones del Estado que velan por la cosecha legal del musgo en Chile, se relaciona positivamente con altos conocimientos en el manejo sostenible de turberas. Sin embargo, eso se contrasta con una de las brechas principales, que es que al parecer las personas que se dedican a la recolección del musgo no tienen mayor conocimiento sobre los beneficios ecosistémicos que las turberas proveen. Por ejemplo, en relación a la provisión de agua dulce o el rol tan relevante que tienen las turberas para combatir el cambio climático. La siguiente.
Y aquí para cerrar, a la vez que estábamos levantando toda esta información, también este proyecto posee muchas actividades relacionadas al involucramiento comunitario. Acá nosotros buscamos cambiar hábitos y es muy importante trabajar con las comunidades en ese sentido. Es por eso que me gustaría destacar una de las actividades que son los encuentros del pompón. El pompón es como se le llama al musgo sphagnum en el sur de Chile. Y en estas instancias pudimos levantar información muy relevante con respecto a la cadena de valor, a las dinámicas de género dentro de la cadena de valor, también conversamos sobre conceptos de trazabilidad y también quizás mucho más importante cuáles son las percepciones que tienen las comunidades recolectoras con respecto a la legislación vigente que regula justamente su actividad económica. Toda esta información luego nosotros la resumimos y la entregamos como resúmenes técnicos hacia el gobierno de Chile para la elaboración de políticas públicas en relación a esta actividad económica. Eso. Muchas gracias a la organización igual por permitirnos compartir nuestro trabajo. Okay, so I'll switch to French, so everyone can put their little headphones. On va finir cette session avec un segment un peu spécial. Il s'agit d'une activité de sensibilisation des communautés par leurs chefs coutumiers et traditionnels sur l'importance des tourbières. La scène se déroule en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur, dans les villages de Lokolama, occupés par les peuples autochtones pygmées, et le village de Penzele, occupé par le peuple bantou. Pour sensibiliser la population sur l'importance des tourbières, le chef coutumier passe au milieu de deux villages qui sont collés. Il est encore 5 heures du matin, donc l'heure du réveil du village, pendant que se tient cette sensibilisation. Honneur aux ancêtres qui nous ont légué la forêt. Honneur aux ancêtres qui nous ont légué les rivières. Honneur aux ancêtres qui nous ont laissé les tourbières. Habitants de Lokolama, habitants de Penzele, ici votre chef, Mobali Angouya, celui qui tient son pouvoir des ancêtres. Aujourd'hui, je vous apporte 3 messages. Habitants de Lokolama, habitants de Penzele, nous observons des phénomènes qui nous étonnent ce jour-ci. Des pluies d'une grande intensité qui détruisent nos cultures, des inondations, des glissements de terrain, surtout chez tous ceux qui ont construit au bord du fleuve. Habitants de Penzele, habitants de Lokolama, les savants sont passés ici. Ils nous ont parlé de tourbières. Ils nous ont dit que cet écosystème est important pour pouvoir atténuer le climat global. Nous aussi, nous devons conserver ces tourbières pour ne pas vivre de conséquences désastreuses. Vous avez vu, nos cultures prennent du retard. Alors qu'au mois de septembre, nous plantions le maïs, nous plantions le manioc. Maintenant, il faut attendre que les grandes pluies se calment avant de planter. Habitants de Lokolama, habitants de Penzele, protéger les tourbières est notre responsabilité en ce moment. Parce que si nous souffrons, le gouvernement arrivera en retard. Or, nous les communautés, nous puisons nos moyens de subsistance dans ces tourbières. Habitants de Penzele, habitants de Lokolama,
j'attire votre attention sur les pratiques qui détruisent la tourbière. Certains parmi vous, comme Moutaluvunzu là-bas, Moutaluvunzu et votre femme, calmez-vous, il ne faut pas vous chamailler quand le chef est en train de parler. Moutaluvunzu et son équipe, ils partent en forêt pour pratiquer la pêche par écopage. Ils barrent les rivières pour pouvoir ramasser le poisson. Ils dévient le cours des rivières. Tout cela va avoir des conséquences sur les tourbières, habitants de Penzela, habitants de Lokolama. Faisons attention à ce genre de pratiques. Habitants de Penzele, habitants de Lokolama. Le toilette tout côté, si vous voulez tout côté, le toilette, habitants de Penzele, habitants de Lokolama, nous gardons espoir. Nous pensons qu'un jour, nous vivrons des efforts de la conservation des tourbières. Nous pensons qu'un jour, nos efforts seront reconnus en tant que communauté traditionnelle, qui est la première à conserver les tourbières. Habitants de Penzele, habitants de Lokolama, tel est le message que je vous apporte en ce jour. Habitants de Penzele, habitants de Lokolama, protégeons les tourbières parce que notre survie en dépend. Yes, it is done. Wow, what an ending, right? So we'll move now to the discussion. Thank you, everyone, and thank you for doing your best to stay on the short time that we have. We want to give the voice to everyone, so thanks for respecting those timelines. Now that we have that energy in the room, messages from afar, messages from here, messages across communities, messages as well across generations, I just want to open the floor for impressions, expressions, sharing your own personal experience, and sharing a little bit more your connection with work of different people and their different ways of knowing. So if anyone wants to share personally or professionally some experiences that you've had, please do take the floor. If not, I want to give a little bit more time then to our colleague who was sharing about the from Alania on the exchange between the women and indigenous leaders of the mountain peatlands around Bolivia and Peru with the far north people, the First Nations people in Canada. Thanks so much. Gracias, Diana. Gracias por los minutos extras. Definitivamente me hubiera gustado contar un poco más sobre lo bonito que fue el intercambio. Ha sido un proceso largo para poder llegar a tener ese espacio del pasado junio, hace pocas semanas. De hecho, mi colega Jenny acá fue parte del encuentro. Y en términos generales, Alinea como institución se ha preocupado mucho por hacer que también sus propios proyectos, tengan estos espacios de encuentro en donde distintas culturas de distintas regiones se encuentren para poder compartir lo que han trabajado desde sus propias iniciativas en acompañamiento con Alinea Internacional. Y básicamente la idea de este encuentro era que nuestras mujeres, nuestra delegación andina de los 3 países pudieran compartir su proceso con nosotros, ¿no? El proceso de poder de alguna manera fortalecer sus liderazgos desde el hecho de sentirse capaces para poder compartir su opinión, que muchas de ellas han ido generando esa confianza para poder hacerlo,
poder también explicar desde ahora, desde el acompañamiento que tenemos con ellas y obviamente también el CERNAP incluido, cómo ellas han cambiado la mirada a los peatlands, ¿no? Antes eran lugares de repente desérticos que sabían que los usaban para sus camélidos, por ejemplo, ¿verdad? Pero no sabían mucho de lo que en realidad significa tener un peatland o un wetland dentro de sus territorios y no sabían cuál era la función ecológica o en el ecosistema y los servicios que estos dan a las grandes comunidades y no solo a sus comunidades, sino digamos cuenca abajo, ¿verdad? Entonces, con nuestro acompañamiento ya han entendido mejor cuál es la importancia, cuál es su función y esto es lo que han compartido con nuestros colegas de África que vienen de un programa del lago Chad, que es un gran lago que se está secando por el cambio climático y que también obviamente han encontrado algunas similitudes como es que el cambio climático está haciendo que los ciclos hidrológicos cambien. Y hay mucha, dificultad en incluso programar sus actividades relacionadas a la pesca en el lago Chad o, digamos, al tema de la alimentación de los camélidos en la zona andina. Y bueno, el pueblo, las comunidades que nos recibieron en Winnipeg, básicamente ya tienen una larga data de trabajo con el gobierno de Canadá y otras instituciones en conservación desde el enfoque indígena. Y ha sido interesante que efectivamente ellos puedan recibir y contar su experiencia de hace muchos años y cómo han tenido que también pasar todo un proceso de fortalecimiento comunitario, pero también de entendimiento con, digamos, algunos gobiernos que les acompañan, ¿no? Porque en realidad es una cogestión indígena en la cual los actores distintos solo acompañan y ellos son los que toman las decisiones sobre estas comunidades. De repente, si me permites un minuto, Diana, yo le voy a dar la palabra a mi colega Jenny, que es quien estuvo allí y puede hacernos un breve cierre de lo que les estaba contando. Adelante, Jenny. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a este evento. Bueno, yo hablo desde el campo, siempre hablo desde el campo. Yo soy indígena, soy profesional y soy madre. Entonces me identifico muchísimo con las señoras que están en la comunidad con las que trabajamos. Hay un personal en Bolivia y en Ecuador, de la misma manera, trabajan desde el campo. Y nos ha tomado un buen tiempo preparar a las señoras, desde el año 2024. Se ha trabajado con ellas, sacándolas en un inicio de ese miedo a poder hablar, porque en el diagnóstico que se realizó, su primera palabra fue: tengo miedo a hablar, no sé cómo hablar. Y precisamente una experiencia muy valiosa fue la participante de Bolivia. De repente hay unas notas periodísticas por ahí de una radio del evento que hubo en Canadá. Ella es una mujer indígena que no sabe leer ni escribir muy bien, pero es una lideresa. Tuvo dificultades para integrarse al resto del grupo, pero lo que se le indicó, lo que yo le indiqué de mi parte, es que usted sabe más que yo. Yo estudié, pero yo no sé de su comunidad. Yo no conozco nada de lo que usted ha vivido. Usted es la experta, usted es la especialista. Y la señora en ese momento se sintió muy agradecida y habló frente a los participantes de África, habló frente a las comunidades de Canadá. En verdad, fue un empoderamiento de la señora. Ese es solo un caso. Y porque, bueno, lamentablemente solo fue una participante de cada país. Pero de esta manera se puede identificar muchísimas mujeres que son las que lideran el cambio en los humedales. Ellas son las que se dedican al trabajo en los humedales. Los hombres, si bien es cierto, son los dirigentes, los que siempre han hecho el trabajo fuerte, pero las señoras son las que saben los detalles de cada uno de estos humedales. Saben qué tipo de residuos hay, saben el tema de comercio, saben el tema de extracción, saben todos los problemas de contaminación que hay ahí.
Entonces, me siento muy orgullosa de trabajar con las señoras, como indiqué, desde mi parte indígena y también como madre las comprendo muy bien. Muchísimas gracias. Yes, thanks. Thank you so much. It's a very innovative and exciting project. It was actually inspired by the Global Peatlands Initiative approach as well, bringing together people around the world with a shared language and a great opportunity to also learn new technologies. So not only are the women of these communities working together to share their experience and their observations, they're also learning how to use drones. Empowering them to know more, to also add another layer of knowledge into their own ways of knowing. Thank you, Carla. Buenas tardes todos, todas. Soy Beatriz Fuentealba. Llevo trabajando muchos años en turberas altoandinas desde diferentes instituciones. Yo quería comentarles a todos el caso que tenemos en Perú en relación a las turberas altoandinas. Gracias a los arqueólogos se han encontrado evidencias que los antiguos no peruanos, porque no había nación, desde las culturas incas y preincas, en la sierra de estos países andinos siempre se ha criado alpaca. Y la alpaca depende íntimamente de las zonas de turberas altoandinas. Y lo que hacían estos pobladores era regar las áreas alrededor de las turberas para ampliar el área de turberas y poder tener una capacidad de carga mucho mayor de lo que se tiene ahora, y se estima que la población de alpacas en los tiempos pre-españoles, prehispánicos, eran alrededor del doble de lo que tenemos ahora. Y había toda una serie de manejo del ecosistema, evidentemente sostenible, porque si no, no tendríamos turberas el día de hoy, que permitía hacer un manejo apropiado y obviamente la producción, porque tanto las alpacas como las llamas eran la base no solo de la dieta, sino incluso de la vestimenta para estos pobladores. Entonces, todavía en el centro y sur del país de Perú se encuentran evidencias y se encuentran algunas comunidades que mantienen estas prácticas, y con esto nada más es comentar lo importante que es que quienes trabajamos en estos ecosistemas tengamos un enfoque integral, multidisciplinario, y escuchemos a las otras disciplinas, o sea, no solamente quienes tienen profesiones como nosotros, pero desde las ciencias naturales como yo, escuchar a las ciencias sociales y evidentemente escuchar a los propios pobladores, que son quienes llevan siglos manejando esos espacios, porque en realidad tenemos mucho que aprender. Entonces, muchas de estas técnicas ahora estamos tratando de entenderlas mejor como una estrategia para mejorar la resiliencia ante el cambio climático, y eso que se usaba siglos atrás pueda ser una respuesta que nos permita enfrentar el futuro, ¿no? Entonces, nada más compartir un poco la experiencia, no mía, sino de muchos profesionales que trabajan en estas zonas, como un mensaje que creo que aplica a todos nuestros países. Gracias. Absolutely. Yes, absolutely. Thank you so much. And from the communities, that convey messages across multiple stakeholders, we know that storytelling is absolutely effective. And what I want to just share with you is that through our Global Peatlands Initiative work, we've gone beyond writing things down in a report. At the moment, the exchange of this entire session, just as we did at the COP26, is recorded. It will be available on YouTube. People that are not comfortable or confident in reading in language can also listen and hear of these stories. So what I'm hearing as well is something that maybe the Global Peatlands Initiative can work on
better and more is the storytelling, capturing individual stories from different parts of the world, acknowledging and appreciating the different depth of observation and knowledges that are out there.